Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean todos bienvenidos. Pues hoy estamos nuevamente aquí reunidos para esta enseñanza, para que Dios nos ayude, Dios nos ministre. Y pues le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Pues como cada 8 días les damos la bienvenida. Y pues vamos a dar inicio a la reunión. eh, Continuando con estas verdades que Dios nos ha mostrado, veíamos un tema muy importante en el cual pasa hoy muy frecuentemente y que podemos ver alrededor de nuestro entorno social, de nuestro entorno laboral. Y es ese amor que es falso. Nuestro tema de hoy es el amor temporal contra el amor verdadero. ¿Cuál es esa comparativa? ¿Qué es lo que nos muestra Dios sobre la falsedad del amor, de lo terrenal que hay hoy en día? ¿Y cuál es el verdadero amor que, que Dios nos está hablando? Antes de esto, pues vamos a hacer una breve oración. Padre, hoy estamos aquí reunidos, Señor, para que tú hoy nos puedas asistir, hoy puedas poner claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Padre, que podamos disponer de nuestro oído, Padre, y escuchar lo que tú quieres para nosotros, que reveles cuál es ese amor que nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos a entender esto en el nombre de Jesús. Pues bueno, vamos a dar inicio. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 al 17. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy en día podemos ver cómo el ser humano tiene un vacío interior que nada, nada en esta tierra lo puede llenar. Por más que le busquemos, por más que tengamos en riquezas, por más que podamos incluso tener todas las riquezas de esta tierra, nada lo va a llenar. Siempre va a existir ese vacío porque el vacío no es que necesita nuestra alma, no es algo material, sino que es algo espiritual, que la gente hoy en día no se da cuenta. Y hoy vamos a desglosar esa parte. Ese vacío simplemente pues es una señal, que es el espacio que solamente puede ocupar Dios, pero hoy muchas personas pues buscan llenarlo, ¿no? Con cosas pasajeras o amores pasajeros también. Pero para esto, ¿qué es el amor temporal? El amor temporal es todo aquello que promete satisfacción, pero que dura poco y aún deja más vacío. Aún muchos hoy pueden decir o expresarse, ahora sí soy feliz, pero al tiempo vuelven a sentirse vacíos. Y esto es algo muy particular porque por más que trabajan, por más que hacen, el vacío es continuo y continuo y lo pueden llenar en algún momento por un cierto tiempo, pero como lo que se está llenando es algo material, es algo emocional, pues simplemente se va acabando, se va acabando. Entonces es de lo que nos está hablando. Y bueno, yo aquí, ¿qué les puedo decir? Esto no se los digo yo de dientes para afuera. Yo mismo pude experimentar ese vacío, yo mismo pude sentir esa necesidad de mi alma, ese vacío tan grande que yo tenía. Y se los puedo comentar y se los digo brevemente como testimonio. Antes de yo de conocer a Dios, antes de yo buscar a Cristo, darme cuenta de que mi necesidad era tan grande, yo vivía pues buscando llenar vacío, buscando cómo satisfacer mis necesidades, etcétera, etcétera.
En aquel entonces, pues yo era aún bastante joven y, y yo pues trabajaba mucho, en ocasiones a veces no trabajaba, eh, me la pasaba en fiestas, me la pasaba en salidas, aparte de que era desobediente a mis padres. Digo, la verdad es que era un tiempo muy difícil en el cual yo siempre estaba tratando de buscar cómo llenar ese vacío. Entonces, era de muchas formas. Quería obtener cosas. Yo decía en aquel entonces, pues por lo menos si tuviera alguna moto o algo en que me moviera y yo sentirme alguien porque cuento con algo en que un medio de transporte en donde yo me pueda trasladar y hacer y venir y pues, pero pues no se hacía. La verdad es que me costó mucho trabajo. Posteriormente yo decía, bueno, si yo tuviera un talento y yo pudiera hacer esto, para ese entonces a mí me gustaba cantar. Y era algo que me llamaba siempre mucho la atención. Entonces, en aquel entonces yo trabajaba por ahí en un taller mecánico, donde pues era un ambiente muy feo, mucho, donde las personas eran muy llevadas y fuertemente. Entonces, yo participaba siempre de eso. Y era como el no te dejes, y si te dice, tú también dile, y si te hacen, tú también le haces. Entonces yo buscaba como no, pero para ese entonces pues yo no me sentía totalmente con la libertad, porque yo quería salir, pero tenía el impedimento de mis padres, o en este caso de mi madre, que es con quien vivía. Y yo dije, no, me voy a salir. Entonces salí mal con mi mamá, salí de mi casa y me fui a casa de mi papá, pero yo era lo mismo, me sentía igual, atrapado porque mi papá tampoco me quería dejar un poco, pero no como yo quería. Y para ese entonces, pues igual dije, mejor me salgo de aquí, me fui con un familiar y ahí sí de plano me dieron la libertad. Entonces buscaba cómo llenar ese vacío. ¿Por qué? Pues porque yo simplemente me sentía miserable y yo necesitaba estar constantemente llenándome de actividad, llenándome de algún trabajo, con las visitas de algunos amigos, etcétera, etcétera. Entonces ese vacío que había en mi corazón, pues solamente se llenaba por un momento, pero al tiempo se acababa. Para ese entonces conocí a una amiga también, donde yo estaba en clases de canto y esa persona me invitó a una audición en el Teatro de Bicentenario aquí en León, Guanajuato, en el cual pues bueno, quedamos. Tanto ella como yo quedamos siendo parte del coro del Teatro del Bicentenario y en el cual estuvimos participando en diferentes obras. Pero en una en particular, donde escogieron específicamente a varones y a un selectivo nada más, pues entre esos estuve yo. Y recuerdo tanto que en aquel momento, cuando fui seleccionado, aquella persona con la que yo había entrado al coro, se acercó conmigo con gran emoción, con mucha euforia. Y de verdad tengo muy presentes esas expresiones porque fue algo que me marcó y que me llamó muchísimo la atención. Donde yo veía esa euforia y, wow, quedaste, Omar, vas a estar en tal obra y qué emoción. Bueno, y yo cuando la veía por dentro decía, obviamente estaba contento, pero por dentro yo pensaba, ¿por qué no me siento así? Yo no me siento con esa euforia tan grande. Sí era muy emocionante para mí en ese momento. Bueno, para mí era llenar mi vacío cada ensayo,
era una necesidad tan grande en mi vida, porque era donde yo me sentía completo, yo me sentía feliz, etc. Pero algo muy triste, y que esto es algo que he expresado en varias ocasiones de mi testimonio, que yo siempre al llegar de regreso a ese cuarto con el familiar con el que me quedaba, siempre me sentía miserable, siempre me sentía triste, me sentía vacío y en un momento pues venía de un ensayo donde aparte pues me lo habían reconocido y tenía el reconocimiento de las personas, mas sin embargo yo llegaba a mi casa y me sentía igual de miserable, me sentía vacío. Por eso digo que no lo digo de dientes para afuera. El vacío es algo muy, muy triste, algo muy peligroso. Para eso ya me estaban hablando de la palabra, para eso ya me estaban eh, compartiendo las escrituras. Estuve yendo a una reunión y luego ya no iba a 2 reuniones y luego otra vez iba después de un mes. Era inconstante, pero Dios me iba haciendo entender y cada vez me daba más, inquietaba más mi vida, inquietaba más mi corazón. Pero Dios tenía algo especial. Bueno, trato de no alargarme mucho con esto de mi testimonio, pero es algo nada más para que pueda decirte que es algo que yo he experimentado y en el cual si tú te estás en una situación similar, porque bueno, a final de cuentas, todos viven una vida vacía de diferente forma, muchos. Muchos pueden vivirla de una forma y otros de otra forma, pero a final de cuentas ese vacío se tiene que llenar, porque si no la persona va a depresión, va a tristeza, se decae, entre muchas otras consecuencias. Entonces el hombre constantemente está buscando con qué llenar su corazón, con qué llenar su vida, con qué llenar su mente, etcétera, etcétera. Entonces buscan ese amor falso, buscan esas cosas temporales, así como en su momento lo estuve haciendo yo, pero que simplemente se iba haciendo un vacío cada vez más grande y cada vez más grande y cada vez más grande, en el cual si yo no lo hubiese atendido o simplemente no hubiera decidido el decir, a ver, ok, necesito atender esto, en aquel momento que me alarmó esa situación, en el cual yo no podía sentir esa misma euforia, en el cual yo no podía emocionarme igual, en ese momento yo entendía que Dios me estaba hablando, porque ya tenía también unos tiempos o unas enseñanzas que ya estaba escuchando. Dios me marcaba y Dios me llamaba y Dios me llamaba y Dios me inquietaba, no me dejaba tranquilo. Mas, sin embargo, no quería yo hacer esa, ¿cómo se dice? No quería atender el llamado de Dios. Entonces, el resultado de ese amor falso es que solo se estará alimentando de un amor temporal del cual siempre va a haber esa necesidad de estarlo llenando constantemente. Y esto es ¿cómo se dice? Perdón. Son muchas frecuencias o muchas se me está yendo, perdón. Muchas las actitudes, las reacciones por las cuales una persona cuando tiene ese vacío puede ser destacado. Y lo empieza a buscar en diferentes maneras. Todas las personas buscan sentirse satisfechos de una u otra manera. Muchas personas lo buscan basadas en relaciones o emociones o intereses
donde las personas con las que nos relacionamos nos sentimos a lo mejor completos, llenos, o con la pareja, con el esposo, con la esposa, y con ellos, pues yo me siento tranquilo y me siento lleno, porque pues ahí estoy con ellos constantemente y te amo, pero mientras me hagas sentir bien, porque donde me falles, ahí se va a empezar a derrumbar todo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a empezar? Un miedo a sentirse solo, y luego, pues hasta a veces cuando hay una obsesión por aquella persona, ya está, que tiene que te cele, que tiene que te cuarte la libertad, que tiene que ya tengas que obedecerle en cosas, que tiene, pero con tal de no estar solo y seguirme alimentando, aunque es difícil, aunque es duro, pero ¿qué tiene? Como quien dice, relaciones tóxicas, ¿no? Como dicen por ahí, y sin un compromiso real. Muchas veces las relaciones van brincando de persona en persona, en persona, en persona, y sin, sin un límite. Incluso van buscando, no, pues me sentí bien con esta persona en un momento, pero ya se acabó. Ahora pues voy con otra persona y esa persona sí, uy, te amo, qué felicidad, no, contigo me siento súper bien. Pero después ya me tienes hasta aquí, ya estoy harto, ya no lo aguanto, ya. Y van brincando de relación en relación, en relación, en relación. Y se va degradando eso. Es algo muy, muy triste. Y ya, buscan mejor ya cómo sentirse aprobados por las personas. Sentirse que, que alguien los reconoce. Así como se lo expresé ahorita en un momento de mi testimonio. Buscaba que yo sentirme aprobado, que las personas me reconocieran porque cantaba yo muy bien, según. Ah, sí, Omar canta muy bien. Entonces, todas esas áreas es donde nos vamos dando cuenta en cómo ese vacío se tiene que estar, la gente busca cómo estarlo llenando. Entonces ya quieren agradar, pues vivir para agradar a las personas o a la familia. ¿Por qué? Pues porque no quiero, tengo miedo a decepcionarlos. ¿Cuántos hijos hay que se sienten presionados también por los mismos padres o la misma familia, donde se les presiona para que lleguen a tal meta, lleguen a tal logro, etcétera, etcétera? Entonces, no hay buscan cómo agradar a las demás personas, buscan, y ya, pues ya me reconocieron, pues ya me siento bien. Pero por dentro se sienten vacíos. Por dentro sigue habiendo ese vacío. Entonces, no sirve nada de eso. Buscan más entretenerse en trabajo, ganar más dinero. Y estos ejemplos ahora sí que son muy superficiales, porque hay muchos. Hay una infinidad. Una infinidad. Entonces, ya mejor hay que entretenerme en el trabajo. Mejor si gano más, voy a estar feliz. Entre más gane, yo creo que ya voy a estar tranquilo. Y sí, mucha gente trae dinero y se siente con esa seguridad. Yo aquí traigo dinero, pero una vez y trabajan y trabajan. Y gente que a veces ni siquiera se llena los bolsillos. Está sobreviviendo, pero y cada vez trabaja más y trabaja más y trabaja más, sacrificando tiempos de familia, sacrificando tiempo para Dios, hasta a veces sacrificando la salud.
Me quiero comprar el carro. No, que tiene que no atienda mi casa, que tiene que mi salud esté descuidada. Así, pero tengo que comprarme un carro, porque con eso me voy a sentir lleno. Pero por más que trabajan, no logran tener paz, no logran tener, y ya cumplió lo que quería, y tienen todo, y pueden tener todo, pero no tienen una vida tranquila. Y aunque busquen el éxito, y pueden tener el éxito, y eso no es garantía de que te vas a sentir en paz. Estaba viendo hace tiempo, veía en un video donde documentaban la vida de un DJ. No recuerdo el nombre, la verdad. No es que lo estuviera siguiendo o algo, me salió. Y decía ese documental que era un joven, no recuerdo la edad, pero la verdad es que era muy joven, que empezó desde muy chico con música y esto, empezó a tocar en un lugar, empezó a tener éxito, a tal grado que ya era un DJ internacional y muy famoso, y tenía dinero, fama, eh, la riqueza que tú quieras, todo, se puede decir que lo tenía todo. Más sin embargo, lo que no tenía era esa llenura en su corazón, esa paz en su vida, esa tranquilidad. Estaba rodeado de amor falso, porque toda la gente lo seguía porque era famoso, por su música, por su dinero. Mas sin embargo, un día lo encontraron muerto en su mansión, departamento, en el hotel. No recuerdo la verdad, te digo, ya tiene tiempo que lo vi. Y estaba muy joven cuando él mismo decidió quitarse la vida. Entonces no es garantía el éxito. El que tengas riquezas, el que tengas cosas, no es garantía de que te vas a sentir pleno. Quizás ya no vas a tener necesidad o escasez, ya no la vas a tener, pero vas a tener paz si te buscas a Dios. Entonces, ese mismo éxito te puede hundir. Ese mismo éxito te puede hacerte caer en la misma depresión. Porque ya nada es suficiente. Puedes tener todo, pero ya nada te satisface. Entonces cada vez quieres más o buscas otra cosa. Muchos de los artistas caen hasta en drogadicciones, caen en vicios de diferentes cosas. ¿Por qué? Porque ya nada les satisface, tienen todo, ellos pues se sienten que tienen todo. Las presiones son muy fuertes, porque ya caen en los vicios, en los placeres, buscan cómo escapar del dolor, momentos de alivio, seguidos de culpa, y ya no hay un control. Ya no hay un control porque todo está fuera de sus manos, de su mente. Y estos son personas que tienen quizás éxito en finanzas, éxitos en fama, pero pues no todos, ¿verdad? Creo que es claro. Hay personas como nosotros, comunes y corrientes, se puede decir, como dicen ahí, donde no hay las grandes riquezas, pero más sin embargo, por más que trabajamos, por más que hacemos, podemos hacer muchas cosas. Podemos estar rodeados de familiares, o incluso si no tienes familiares, la gente a veces sola busca cómo llenarse de ese vacío en las mismas redes sociales, que es un fenómeno que ahorita está cada vez más a la alza, a la alza, a la alza. Y la gente que está dentro de esas redes, hay gente que les llaman las influencers o los influencers, porque tienen millones de personas, millones de seguidores, y esas personas
buscan cómo satisfacer con sus likes su canal. Y con eso ya se sienten llenos. Y si les empiezan a hacer comentarios donde es que esto no me gusta de ti, es que hasta se sienten mal, se deprimen. Hace poco hubo un caso y fue muy viral porque era una persona de la actividad feminista, de la actividad contra la gordofobia, ella decía, y decía que empezó a ser muy famosa, ¿no? Por polémicas, por esto y por el otro, pero empezaba a recibir mucho like, aparte de que recibía mucho like, muchas vistas, pues recibía también dinero. Pero ¿qué pasó después de tantas críticas, de tantos estos? Más o menos ahí día largo, empezó a tomar decisiones que ya a la gente no le gustó, empezó a perder seguidores, etcétera, etcétera. A lo cual dejó un tiempo las redes, volvió a hacer un video de ella explicando su situación y decía ustedes, echándole la culpa a la gente de las redes sociales. Ustedes, por su culpa, yo estoy así en depresión, tengo que ir a psicólogo, no sé qué tantas cosas más decía. Pero sus redes, las redes sociales, era lo que llenaba su vida. Era lo que le daba la seguridad, era lo que le daba la tranquilidad. Pero ¿qué pasó una vez que se terminó eso? O que en vez de que fuera viral por ser una influencia agradable para las personas, fue todo lo contrario. Entonces ahora fue en picada, fue en caída. Y como de eso vive, pues ahora ya no tiene para sus lujos, ya no tiene para sus cosas, etcétera. Y es como las redes sociales van haciendo un mundo virtual en el cual la gente se llena de satisfacción porque mucha gente los ve. Entonces podemos ver cómo eso es una área en la cual la gente tiene esa necesidad, pero que no se dan cuenta que es algo temporal, que es algo pasajero. Aún la persona más famosa, más viral de todo Internet, en algún momento va a caer, porque esto es momentáneo. Bueno, Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua, que no retienen agua, perdón. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Aquí Dios nos está hablando del pueblo de Israel en el cual un tiempo donde conocieron de Dios, habían visto el poder de Dios, tenían su ley, pero se alejaron voluntariamente de Dios porque ya estaban mezclando la adoración a Dios con otros ídolos, confiaban más en lo visible que en Dios, mantenían muy bien la religión, más sin embargo, iban perdiendo la relación con Dios. A pesar de que habían visto a Dios y todo eso, empezaron a perder esa relación con Dios por el religiosismo. Por eso Dios habló así a través de Jeremías, diciéndole, te has alejado de mí y has cavado cisternas. ¿Sabes qué es una cisterna? En aquel entonces era como un pozo, más bien es un pozo, cavado y hecho
por mano de hombre. Entonces, dice el texto, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dios se presenta como agua viva, agua que corre. Agua viva, como lo dice, que es como un río. Agua de un río que va corriendo, que fluye, y que fluye, y que fluye. Agua fresca, agua pura, agua que es constante y que es más importante, fuente que no se agota, dice. No se agota. Continúa, continúa, no se acaba. Por eso dice, fuente de agua viva. Pero dice, cavaron para sí cisternas. Coloquialmente o aquí en México lo conocemos como un aljiber, ¿verdad? Hay casas donde tienen aljiber y a pesar de que normalmente siempre está lleno, un día que no bajamos, a lo mejor por alguna construcción o algo se quedaron sin agua, como ha pasado en varias ocasiones aquí en la ciudad, por construcciones o excavaciones, cierran las tomas de agua o por una fuga tienen que cerrar el agua, entonces ya no va a fluir el agua, ¿verdad? Además de que es agua estancada, no está corriendo, 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 se está usando, que es diferente, pero es algo así más o menos, ¿no? Bueno, cavaron para sí cisternas. Es decir, todo intento humano de vivir sin depender de Dios. Eso es lo que nos está tratando de decir y esto es lo grave. No solo eligieron cisternas, sino que son cisternas rotas, es decir, nada los va a satisfacer. Buscan trabajar, se esfuerzan, pero terminan vacíos en todo momento. Entonces, ¿con qué o qué está reemplazando Dios? ¿O con qué estamos reemplazando a Dios en nuestro corazón? ¿O qué es lo que nos está llenando en lugar de poner a Dios, que Dios sea el que nos llene nuestro corazón? Porque ese vacío no se va a llenar. Entonces, una cisterna rota va a reflejar siempre una vida rutinaria en lo espiritual. No va a haber nada que te lo pueda llenar porque simplemente es algo que estás viviendo como rutina. Como hace 2 mensajes que hablábamos sobre los pretextos de lo espiritual. Y que cuando llevamos una vida de costumbre, una vida de rutina, pues simplemente es algo que se apaga, ¿no? Y que no sirve para nada. Entonces se vive sin la presencia de Dios simplemente. Entonces uno busca, la gente tiene éxito, pero sin la presencia de Dios, pero al momento de que llega el éxito también llega la caída. Entonces llega la ansiedad, llega más vacío, falta de propósito. Entonces muchas personas podrían pensar, pues sí tengo dinero y no tengo necesidad de nada más, porque se sienten seguras en eso. Y vaya que de verdad hay muchísima gente así. Y hasta a veces no pueden tener las grandes cantidades de dinero. Hasta con un poco que tengan, se sienten plenos, tranquilos. Hace unos días yo platicaba con una persona ya mayor y en el cual ella es una mujer, una señora ya mayor y la cual me decía, pues es que tengo unos familiares de los cuales se hicieron incluso pues de dinero, ¿no? Digo, no a lo mejor millonarios, pero pues sí, tenían dinero, una buena casa, buen carro, buenas escuelas donde estudiaban los hijos, etcétera, etcétera. Más sin embargo, pues dice, pero ya no me visitan, pues porque aquí es en una casa humilde, sencilla, casas de esas pues que ya son muy viejas, ¿no? Y con tristeza me lo expresaba. ¿Y cómo puede cambiar eso a las personas, no? Entonces, no por tener dinero vas a tener paz, porque aún esas personas tienen un vacío
que sienten que se está llenando con el dinero, con las posesiones, pero es una seguridad, perdón, falsa. Una seguridad falsa en el sentido de que no es algo eterno, como Dios nos lo hace ver en la Escritura. Entonces, las personas están ocupando el lugar de Dios y llegan a decir, sin esa persona no soy nada. Pero si la persona llega a fallar, todo se derrumba. Y hay muchos matrimonios derrumbados así. Hay muchas familias separadas así, porque están dependiendo de las demás personas, porque creen llenar su vacío con eso. Entonces, todo se queda vacío. Cuando el corazón se alimenta solo de amor temporal, aparece la frustración, la dependencia emocional, se normaliza el pecado. ¿Por qué? Porque cada vez buscas más y se pierde la identidad. Veía en internet, hay un hombre que me gusta ver, que hace documentales pues, de muchos países, riesgos, etcétera. Entre ellos estaba él en Estados Unidos, donde hay una ciudad o una parte de la ciudad donde le dicen la ciudad de los zombies. ¿Esto por qué? Pues porque la gente puede ir por esas calles y se va a encontrar puños de personas en adicciones. O sea, y de verdad que yo veía las imágenes y dije, o sea, me quedé asombrado, la tristeza, lo bajo que la gente puede llegar a caer, hasta dónde ese vacío los puede arrastrar. A una mujer que entrevistaba le decía, es que mi mamá me metió en esto, porque cuando yo era niña, ella me mandaba a comprar también sus, ¿cómo le decía? Mm, sus crack. Y decía, yo por eso estoy aquí en esto. Entonces, si la mamá desde niña la iba induciendo a eso, pues la niña fue creciendo en ese ambiente. Entonces, todas esas personas son vagabundas en aquel lugar. La policía no hace nada. Y de verdad, así se ven como zombies, personas muertas en vida. Ya no reaccionan, ya no tienen razonamiento, hasta lo físico está tan deplorable. Simplemente están muriendo lentamente y se dejan morir. Hay mucha gente que va y hace misericordia, ¿no? Pero lamentablemente es toda una mafia y es algo muy, muy grande ahí, en aquel lugar, el cual yo le comentaba a mi esposa, o sea, vaya, qué tan bajo debes de quedar. Puedes llegar a quedar cuando no atiendes ese vacío, cuando no atiendes el llamado de Dios. Porque algunos expresaban que ya habían escuchado de la palabra. E incluso algunos hasta daban un texto. Mas, sin embargo, voluntariamente hicieron caso omiso. Y por eso estaban en ese lugar. Digo, es algo muy triste, de verdad. Les invitaría a verlo para que puedan ver cómo ese vacío puede destruir la vida de las personas. Entonces, cuando el corazón se alimenta de solo amor temporal, la vida o tu vida en algún momento va a reclamar cómo llenarla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer para llenar ese vacío? Pero el amor verdadero de Dios no es la emoción, sino es una decisión eterna. Vamos a primera de Juan 4:9 al 10.
Primera de Juan 4, 9 al 10. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua viva, el agua verdadera, el amor verdadero. Lo que nos dice al inicio, fuente de agua viva, fuente de agua fresca, agua limpia, agua pura, agua que permanece. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a la samaritana. La samaritana quedó así de: pues dame de esa agua para ya no tener más sed. Tan así era el vacío de ella. Porque mismo Jesús le hizo ver con cuántos maridos ya ha estado. Asombrada ella, pues por eso fue su reacción. Entonces aquí Jesús nos está dando la respuesta. El amor de Dios no depende de tu rendimiento, ni tampoco se termina cuando fallamos. No es temporal, sino que es eterno, y no solo perdona, sino que también te puede restaurar. Entonces el único que va a llenar ese vacío es Dios, y Jesús habló de ese vacío del hombre. Vamos a Juan 3, 13, 14, por favor. Juan 13, 14. 4, 13, perdón. Juan 4, 13 y 14. Ok. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Es lo que venimos diciendo. Es algo eterno, es algo que va a trascender. No es agua como la que podemos beber nosotros cuando tenemos sed, como esta. Yo ahorita tengo sed, la tomo y me siento bien. Pero al rato voy a volver a tener sed y voy a tener la necesidad de otra vez de tomar mi vaso y beber agua. Pero el agua que nos ofrece o que nos habla aquí la palabra es agua viva, es decir, es agua eterna. Es una agua o es una vida en el cual Jesús aquí nos dice: si bebes de mi agua, si bebes mis mandamientos, si me sigues, si dejas que yo llene ese vacío, no vas a tener necesidad más de todas estas cosas de las cuales estás buscando cómo llenar tu vida. Porque yo ya te voy a darlo todo. Todo en el sentido no monetario, no en todo lo que tú quieres, no. Sino que te va a dar algo que el mundo nunca te va a poder dar, ni que vas a poder comprar. Esto no significa que no tengamos cosas materiales como tu casa, como un carro, como lo que tú consideres, cosas materiales, relaciones con nuestras familias, con una esposa, con un esposo, o un sueño, sino que significa que nada de eso tiene que ocupar el lugar de Dios. Nada puede estar acá. Y lo hemos mencionado en varias enseñanzas, en el cual nada puede estar encima de Dios. Si tú le das el valor primero a lo terrenal antes que Dios, pues obviamente ahí ya estamos hablando de algo más crítico. Entonces, Mateo 6:21
porque porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde estará nuestro tesoro? ¿En dónde está tu tesoro? ¿En las cosas terrenales? ¿En las cosas espirituales? ¿En el amor que sabes que es temporal? ¿Estás buscando tener valor propio, una identidad o amor verdadero? ¿O estás viviendo por emociones y no por convicciones? El amor temporal, ten en cuenta algo, se consume con el tiempo y más bien vas a estar buscando cómo volverlo a llenar, a llenar, a llenar. Porque es algo que se acaba simplemente. Mas sin embargo, el amor de Dios no es así. Es un amor que sana, que rompe cadenas, que da sentido a la vida, vida eterna, y va a llenar siempre ese vacío, en el cual, como muchas veces han dicho, que tienes un vacío del tamaño de Dios. ¿Qué hay en la tierra del tamaño de Dios? Nada. Nada lo va a llenar. Solamente Dios. Entonces, por más dinero que tengas, por más posesiones que puedas tener, por más seguidores que puedas tener, nada va a llenar eso. Nada va a poder comprar la paz, la tranquilidad y el amor verdadero. Un amor fiel. La respuesta es simplemente Dios. ¿Cómo vas a llenar ese vacío? Busca a Dios. Acércate a Dios. Él llama a quien está trabajado, cansado, a quien ha perdido todo o a quien lo tiene todo. Hoy el llamado es para ti y para mí. Que nos acerquemos a Él confiadamente, que nos acerquemos a Él buscando que Él llene nuestro corazón, que Él llene nuestra vida, para que podamos así nosotros sentirnos realmente con paz, realmente con tranquilidad. ¿Quién puede comprar hoy en día la paz? Una paz temporal, quizás, pero como dice aquí la palabra, se va a terminar. Y eso es lo que no queremos. Hoy la invitación es para que tú y yo podamos reflexionar en esto. Que si existe un vacío en nuestra vida, busquemos a Dios. Lo busquemos mientras podamos ser hallados. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque sabemos, Jesús, que el vacío que puede tener un hombre, la persona, Señor, no puede, Señor, seguir así, caminando, vagando, porque en todo momento seguirá teniendo esa sed. Ayúdanos a beber de esa agua viva, de esa agua eterna, de esa agua que le ofreciste a la samaritana, para que podamos, Señor, tener vida eterna contigo. Hoy queremos estar contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Pues bueno, hemos terminado. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.